Dios les bendiga a todos que me escuchan por YouTube. Me llamo John Roberts, me conocen como Hermano Juan. Estoy aquí para presentar algunas enseñanzas sobre la sana doctrina. Hace tiempo que yo he sentido que Dios ha puesto en mi corazón de estar dando enseñanzas y la palabra sobre la sana doctrina. Porque es algo muy importante, es algo que se está perdiendo en muchas partes y pues siento que es algo que necesitamos confirmar y estudiar y sobre todo vivir. Y entonces hoy voy a estar dando la introducción a la serie de enseñanzas y hoy vamos a estar hablando sobre la necesidad de la sana doctrina y por qué es necesario. Hay muchas personas que piensan que no es tan necesaria estudiar la sana doctrina, pero pienso que la palabra de Dios nos puede aclarificar que sí es algo muy importante de estudiar y algo al cual debemos de dedicarnos al estudio y para vivir y para conocer. Hoy vamos a empezar en el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 24. Y dice el Señor Jesucristo, y Él está hablando aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 24, Él está específicamente hablando sobre la profecía del final, de los últimos días, y dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Y entonces esto nos hace pensar y ver que es muy importante que nosotros estemos atentos en estos últimos días, que nosotros estemos muy enfocados en el Señor y tratando de buscar y vivir la verdad. Y algo muy interesante que dice que se levantan falsos cristos y falsos profetas. Y pues hoy quiero enfocar sobre todo en lo que es los falsos profetas. Y dice que ellos harán grandes señales y prodigios. Muchos hoy en día están siguiendo los señales, están siguiendo sanidades, milagros. Y yo creo en todo eso. Yo creo que es bíblico. Yo creo que lo que Cristo nos dio, el mismo poder del Espíritu Santo que Cristo dio a los apóstoles, es el mismo que nos da a nosotros. Y yo creo y sé que debe seguir los milagros entre nosotros, debe seguir prodigios y señales. Y es algo bíblico que estamos viendo hoy en día. Pero eso no es la prueba, o sea que eso no es solamente lo que puede verificar que una persona es un profeta de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios. Hay que mirar algo más profundo, porque dice que harán grandes señales y prodigios. Y nosotros tenemos que poder saber, porque hay muchos que vienen a engañar en estos últimos días. Dice que de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Y entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque no queremos ser engañados en estos últimos días. Yo no quiero ser engañado. Yo quiero estar seguro de mi salvación y en quién he creído y la palabra que yo creo. Porque es el gran peligro de los últimos días, es ser engañado. Y hay muchas partes de la palabra de Dios que habla de eso, de la posibilidad y el peligro de ser engañado en los últimos días. Y entonces, ¿cómo vamos a conocer la diferencia entre un profeta de Dios, un hombre de Dios, un varón de Dios, una persona que viene a engañar? Pues yo creo que la mejor manera de conocer la diferencia es saber lo que es la sana doctrina. Porque una persona que está enseñando su propia doctrina, una persona que está enseñando algo diferente de lo que nosotros hemos creído,
es algo al cual debemos de apartarnos. Y ya vamos a mirar unos versículos más para profundizarnos más en ese punto. El segundo pasaje que quiero leer se encuentra en el libro de Tito, en el capítulo 1 y el versículo 7. Y pues para que sepan lo que yo estoy leyendo, y la Biblia que me gusta usar es la Santa Biblia Reina Valera Gómez. Eso es lo que estoy usando y leyendo. Si quiere buscar, para mí es la versión. De repente un día más adelante vamos a dar una enseñanza sobre las versiones de la Biblia, pero esta para mí es la versión más cerca al griego y hebreo original. Y en el libro de Tito capítulo 1 versículo 7 dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no arrogante, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, templado, retenedor de la palabra, fiel, como le ha sido enseñado, para que también puede exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. El obispo, el líder, el pastor, el que enseña la palabra, el que guía el rebaño de Dios, debe ser retenedor de la palabra fiel. Debe de agarrarse, debe de estar comprometido a la palabra fiel. Dice que para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Y eso es la manera que nosotros tenemos que enseñar en estos últimos días y predicar. Tenemos que saber retener firme la palabra fiel y también exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Y es algo importante. La iglesia, pues siento que en muchas partes, en muchas formas, muchas iglesias se han perdido el poder y la unción verdadera que transforma las vidas y las personas. Y ya estamos viendo que las iglesias no tienen el mismo impacto en la sociedad, en la comunidad. ¿Por qué? Porque no saben usar la sana doctrina. No saben predicar la palabra. Mire, hermano, nosotros a veces queremos predicar cosas que muestran inteligencia, pero eso no es lo que va a salvar al alma. Eso no es lo que va a cambiar a la persona. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es firme. Y nosotros tenemos que pegarnos a lo que es la palabra, a lo que es la sana doctrina, porque eso es lo que va a convencer, eso es lo que va a hacer la diferencia en las personas. Y pues tenemos que también seguir la palabra que el apóstol Pablo nos dio a través de la inspiración del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9, Gálatas 1, 6 a 9, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo, a otro evangelio. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Como antes hemos dicho, si ahora digo otra vez, si alguno os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Eso fue las instrucciones que él dio a la iglesia. Que si viene alguien predicando otro evangelio, otra doctrina, otra palabra,
sea anatema. Ahora dice, no, pero bueno, ellos tienen otra creencia, ellos predican diferente, pero servimos solo a Cristo, es lo mismo. No, hermano, no es lo mismo. No es lo mismo. Hay que quedarse, hay que ser retenedor de la palabra fiel. Y cuando viene una persona predicando otra cosa que está fuera de lo que enseña claramente la palabra de Dios, sea anatema. Esa persona no tiene derecho de predicar. Esa persona no tiene un lugar para estar predicando, para estar compartiendo la palabra de Dios, sea anatema. Dice la palabra de Dios. Y eso, hermano, es lo que vamos a ver. Pero como hay muchas personas que muy lastimosamente ni conocen lo que es la sana doctrina, lo que son las instrucciones bíblicas. Por eso es importante que estudiemos, y eso es el propósito de esta serie de enseñanzas, es para que usted conozca lo que es la palabra de Dios. Amén. Y también vamos en 2 Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo 4 y 1, que dice: te requiero pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad sus oídos, y se volverán a las fábulas. Pero tú, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y entonces, esas son las instrucciones que Dios nos dio a través de un apóstol, ya un apóstol de una edad avanzada, un apóstol de mucha experiencia, y eso fue lo que él dijo a Timoteo, el que iba a seguir, el que iba a llevar la obra hacia adelante. Él le dijo: te requiero delante de Dios y el Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Y eso muchas personas se han olvidado, que vamos al juicio, hermano, vamos al juicio. Dios va a juzgar. Yo no voy a buscar, Dios va a buscar. ¿Y con qué nos va a buscar? Con su palabra que nos dio, con las instrucciones que nos dio. De eso nos va a buscar. Por eso nosotros tenemos que ser amantes a su palabra. Nosotros tenemos que ser obedientes a su palabra y a lo que dice. Y él dice que se acuerda, el que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Predica la palabra. Predica la palabra. No predica doctrina de hombre. No predica un mensaje que se mueve las emociones. No se enfoca en historias bellas. No es que yo pienso que no pueden usar ilustraciones. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que tenemos que siempre predicar lo que dice la palabra. Amén. Y con esa palabra redarguye, reprende. Muchas personas no les gusta eso. No quiere ser reprendido. Pero nosotros tenemos que recordar. Y a veces a algunos pastores les cuesta para reprender a la persona. Pero si usted estuviera manejando por una carretera a alta velocidad y hay una persona que se mete a la carretera y empieza a mover las manos y gritar: para, y usted para, y él dice: espera, porque se cayó el puente en adelante. Usted se va a enojar con esa persona. Usted se va a molestar. ¿Por qué me paró? ¿Por qué usted yo quiero seguir? Y hermano, entonces, ¿por qué nos ponemos bravos, enojados con las personas de Dios, los hombres de Dios, que dicen: en el rumbo donde tú vas, termina en el infierno?
Hay que darle, hay que declarar la verdad. Hay que parar a la juventud que van en camino malo, a los creyentes que se están apartando de la verdad. Hay que llamarle la atención. Hay que reprenderlos con la palabra de Dios. Y dice, párate, párate. Eso te va a destruir. Eso va a destruir tu familia. Eso va a destruir tu matrimonio. Eso va a guiar a sus hijos en un camino que lo va a destruir. Y nosotros tenemos que usar la palabra de Dios. Y dice, ¿por qué vendrá tiempo? Cuando no sufrirán la sana doctrina. Muy tristemente, eso fue profetizado por el apóstol Pablo a través de la inspiración del Espíritu Santo, pero ya lo estamos viendo. Un tiempo cuando la gente no quiere escuchar la sana doctrina, no sufre la sana doctrina. ¿Qué dijo? Que antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Predícame algo, pastor, que me hace alegre. Predícame algo positivo, predícame algo que me hace sentir gozoso, predícame algo del cual que puedo gritar y brincar. Mi hermano, a mí me gusta gozarme en la presencia de Dios y yo pienso que es algo muy bonito. Pero hermano, uno se goza solamente cuando uno ha sido liberado por el poder de Dios y de estar libre del pecado y vivir en santidad. Y eso es una razón por gozar. Pero si está viviendo en pecado, si está viviendo apartado en contra de lo que enseña la palabra de Dios, no tiene por qué gozarse, tiene por qué arrepentirse. Y eso es lo que tenemos que, pero muchos ya no sufren la sana doctrina. No quieren que alguien le dice la verdad. Quieren escuchar porque ¿qué dice? Que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencias son los deseos carnales de uno. Ya quiero un pastor que cree lo mismo que yo creo. Quiero un pastor que no habla contra lo que yo hago. Eso es lo que está siendo cumplido. Maestros, conforme a sus propias concupiscencias. Están siguiendo los concupiscencias de la carne, los deseos de la carne, y no están siguiendo la palabra de Dios. Dice, y apartarán de la verdad sus oídos. No es que no va a haber verdad predicada en los últimos días. Sí va a haber, sí hay personas predicando, enseñando la sana doctrina, pero es que muchas personas están apartando sus oídos. No quieren escucharlo. Cuando escuchen un mensaje o una enseñanza como estoy dando, ya apaga eso. Voy a escuchar otra cosa. Ese pastor ya es muy viejo, ya está predicando cosas para el tiempo pasado y voy a buscar otra iglesia. Aparten de la verdad sus oídos. Y eso es lo que muy tristemente están haciendo muchas personas. Dicen que volverán a las fábulas, volverán a cosas que parecen bonitas, historias bonitas. No quieren que me dice la verdad. Amén. Pero dijo Pablo, pero tú vela en todo. Soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Nosotros, hermanos, pastores, líderes, predicadores de la palabra, tenemos que seguir predicando, soportando la aflicción, cumpliendo el ministerio, haciendo la obra de evangelista. Mire, hermano, el evangelio todavía transforma a la persona. Yo lo he visto muchas veces, yo lo sigo viendo en el ministerio, los lugares, las iglesias que nosotros hemos fundado y pues en las obras, en los lugares donde predicamos, vemos que Dios cambia a las personas. Aleluya. Mire, es muy bonito. No quiero desviar en otros temas hoy, pero entonces para terminar, vamos a regresar al libro de San Juan, capítulo 8 y versículo 31, y escuchar otra vez las palabras de Jesucristo. San Juan 8, 31. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Anoten eso. Los judíos que habían creído en él ya eran creyentes en Jesucristo. Ya habían creído en Jesucristo. Y él los dijo,
Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermanos, hay que permanecer. Quizá empezó bien, quizá empezó en la verdad. Y como dijo Pablo a Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado, que apartado. Hay muchos que se están apartando. Empezaron en la verdad, recibieron la verdad, creyeron. Estos eran los judíos que habían creído en Él, en Jesús. Pero Jesús le avisó: si vosotros permanecéis en mi palabra. Mira, hermano, discúlpame, pero no es que una vez salvo y siempre salvo. No, hay que permanecer. Hay que permanecer en la palabra de Dios. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y el versículo 32 es un versículo muy conocido que me va a escuchar decir muchas veces, porque uno de mis versículos favoritos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mire, amigo y hermano, la verdad es lo que le hace libre. No una mentira, no un engaño, no algo que le hace sentir bien. No, la verdad le hace libre, libre del pecado, libre de la culpa de lo que uno ha hecho. Amén. Libre de los grillos de Satanás y las cadenas del enemigo. La verdad es lo que libra a la persona. Por eso nosotros tenemos que predicar, permanecer, retener firme en la verdad, porque eso es lo único que le va a hacer libre a la persona. Y hermanos, nosotros tenemos que regresar, volver a la sana doctrina, a la verdad que enseña la palabra de Dios, no lo que enseña el hombre, sino lo que enseña la Santa Biblia, porque esto es lo que hace la persona libre. Yo quiero ser libre. Mire, en estos últimos días no quiero ser engañado. No quiero ser engañado, porque ya estamos muy cerca de la venida del Señor para ser engañado, para ser desviado, para apartar, para soltar. No, yo tengo que retener firme la sana doctrina, la verdad, porque la verdad es lo que nos va a hacer libre. Nosotros tenemos que ser seguidores fieles, permaneciendo en la palabra de Cristo. Y hermano, eso es lo que nos va a traer la salvación en el final. Y pues esto es lo que yo lo quiero motivar. Y pues hoy mi deseo y mi anhelo es provocar en usted un hambre de conocer la verdad, porque la verdad es lo que le va a hacer libre. Hay personas que le gusta la emoción mucho, que le gusta danzar, le gusta cantar. Y hermano, a mí me gusta todo eso también. Eso es algo que a la carne le gusta. Y es algo importante también en la vida del cristiano. Pero hermano, primero tiene que ser hecho libre. Tiene que ser libre. Cuando usted ha sido hecho libre por la palabra de Dios, por la verdad, automáticamente se va a sentir gozo y alegría y paz, tranquilidad, amor. Todo eso viene cuando uno se ha sido hecho libre, pero tiene que primero ser hecho libre por la verdad, por la palabra de Dios. Y nosotros como ministros de Dios, porque pues estas enseñanzas son enfocadas más en los ministros, los que enseñan, los que predican. Y nosotros como ministros de la palabra de Dios tenemos que agarrarnos firme de la verdad, y enseñar la verdad y predicar la verdad y hablar la verdad, porque eso es lo que va a traer el gozo y a la alegría y la liberación en las personas, predicando la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios es poderosa y nosotros tenemos que mantenerlo, agarrarlo. Y yo quiero provocar en usted un deseo de conocer la verdad y predicar la verdad, para que el pueblo sea hecho libre en el nombre de Jesucristo. Que Dios les bendiga a todos. Soy el hermano Juan. Para los que no me conocen, vengo del grupo de la Santidad Pentecostal, y nosotros somos
un grupo de iglesias en los Estados Unidos, más de 500 iglesias en los Estados Unidos, y ya tengo más de 12 años de dedicarme al campo misionero. He trabajado principalmente en el país de Panamá, donde con la ayuda de Dios y el apoyo de mi bella familia, hemos fundado 4 iglesias en el país de Panamá y seguimos trabajando en otros países también, pero yo solo quiero que usted sobre todo se enfoque en la palabra de Dios. Ese es el propósito de estas enseñanzas, para que el pueblo se enfoque en la palabra de Dios y para que aprendan más de las cosas de Dios. No soy autoridad para enseñar todo, pero enseño lo que siento que Dios me ha dado y quiero que sea de bendición para su vida. Entonces, lleva este mensaje en oración. Busca a Dios acerca de lo que has escuchado hoy y que sea una bendición para sus vidas. En el nombre de Jesucristo. Así que Dios les bendiga.